La máquina eléctrica rotativa, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, goza del principio de reciprocidad o de reversibilidad. Es decir, puede trabajar como motor o puede trabajar como generador. ¿Cuándo trabajará como motor? Cuando le apliquemos energía eléctrica de entrada, cuando tenga una energía eléctrica de entrada, esa energía eléctrica se traduce en producción de campos magnéticos, interactúan los flujos estatóricos y rotóricos, dando lugar a la producción de un torque electromagnético y se convierte de energía eléctrica en energía mecánica de salida. ¿Cuándo trabajará como generador? Cuando esa máquina eléctrica, su rotor, se acople con el rotor de un motor auxiliar, de un motor primo, se le dé velocidad mecánica, se le dé potencia mecánica, y esa potencia mecánica se traduce en la producción de energía eléctrica a la salida. Trabajará como generador. Sobre todo, los generadores síncronos tienen ese principio de funcionamiento. Su rotor está acoplado al rotor de una turbina. La turbina es movida por el chorro de agua que cae por la tubería. Esa turbina le da velocidad mecánica y esa energía mecánica excitada con su excitatriz que está acoplada a un banco de condensadores hace que la tensión, la energía eléctrica, la energía mecánica se transforme en energía eléctrica. Bien. Bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las bobinas. Las bobinas, dice, ¿no? Las bobinas utilizadas en motores de cierto tamaño tienen forma hexagonal, es decir, 6 lados. Tiene aquí este lado de bobina vertical, acá fíjense el lado de bobina, ¿no es cierto? La bobina está encintada, está protegida. O sea, la espira que es de forma hexagonal, también se aísla mediante barniz o batista barnizada, se barniza la espira. Entonces, entre espira y espira hay un aislamiento. Ahora, cuando se construye la bobina, que es un conjunto de espiras, también esa bobina se aísla mediante cinta de algodón o algún otro material aislante. Entonces, ¿qué decimos? Las bobinas utilizadas en motores de cierto tamaño tienen forma hexagonal, es decir, 6 lados. Estos son los lados de bobina, estas son las cabezas, ¿no es cierto? Bobina hexagonal completamente encintada, usada en estatores provistas de ranuras abiertas. Generalmente las ranuras son abiertas para que ingrese la bobina que se ha confeccionado para formar los grupos de bobinas y luego los arrollamientos. En este caso, en la figura 1 tenemos una bobina completamente encintada, aislada unas de otras, las espiras unas de otras. Aquí tenemos el principio de esta bobina, que podemos llamarlo como 1, y el final de esta bobina, que podemos llamarlo como 1'. Eso es el principio y el final de la bobina. En la figura 2, tenemos una bobina parcialmente encintada. Fíjense, los lados de bobina no están encintados, solamente entre espira y espira hay barnices, o sea, las espiras están barnizadas, pero no están encintadas. ¿Esto por qué? Porque de repente la ranura no tiene suficiente espacio como para tenerlo en el orificio que tenemos en la ranura. ¿No? Esta es la bobina hexagonal parcialmente encintada, usada en estatores provistas de ranuras semicerradas. Ahí está el principio de la bobina 1 y el final de la bobina 1'. ¿No? Los lados las cabezas de bobina sí están encintadas, están aisladas unas de otras. Entonces, ¿qué decimos acá? Decimos normalmente el número de bobinas coincide con el número de ranuras. Por eso es que se tiene un arrollamiento de doble capa. Cuando el número de bobinas coincide con el número de ranuras, se tiene un arrollamiento de doble capa. Algunas máquinas tienen doble número de ranuras que de bobinas, ¿no? Entonces, es un arrollamiento de capa simple cuando el número de bobinas es igual al número de ranuras entre 2. En el caso de motores trifásicos, están normalmente provistos para trabajar a 1 o 2 tensiones de servicio y para girar a 2, 3 o 4 velocidades de régimen.
lo cual exige una gran variedad de conexiones en delta, en estrella, en serie, en paralelo y todas las combinaciones posibles entre estas. Los motores trifásicos de gran tamaño tienen las ranuras estatóricas abiertas. En los motores pequeños y de mediano tamaño, las ranuras estatóricas son semicerradas. Entonces, para el día lunes les va a venir una pregunta de este capítulo de arrollamientos, ¿no? Justamente la última pregunta va a ser de arrollamientos en máquinas rotativas. Muy parecido a lo que hemos hecho ya en las clases pasadas. Por eso sería bueno que repasen. Ya he subido las diapositivas al Moodle para que ustedes puedan adquirir destreza en el confeccionado de los grupos de bobinas, hallar el paso de bobina, el grupo de bobina, el paso de fase, el paso de grupo, armar el diagrama esquemático y luego representarlo en un diagrama espacial. Calcular el factor de paso, el factor de distribución y calcular el número efectivo de vueltas por fase. Fases, fíjense. Generalmente los motores trifásicos están provistos, dice, de un número igual de bobinas por fase, ¿no? Es decir, con un igual número de bobinas y de ranuras. Las bobinas, o sea, de doble capa generalmente son, ¿no? Las bobinas van conectadas formando 3 arrollamientos independientes llamados fases, los cuales se designan generalmente como ABC o RST, puesto que cada fase debe estar constituida por el mismo número de bobinas. O sea, si en total hay N bobinas, cada fase tiene N tercios. Esto será igual a 1/3 del total de bobinas existentes en el estator. Las 3 fases de un motor trifásico siempre están conectadas en estrella o en delta. Eso no se olviden. Siempre puede estar en estrella o en delta. ¿Qué dice la regla número 1? El número de bobinas por fase es igual al número total de bobinas dividida entre el número de fases del motor. En un motor trifásico provisto de 36 bobinas, 36 entre 3, habrá 12 bobinas por fase. Los polos, ya vimos cómo se forman los polos por el cambio de corriente en los grupos. Los polos, fíjense, las bobinas de un motor trifásico también están conectadas de modo que el estator del mismo conforme un determinado número de polos iguales. Regla 2 dice, número de bobinas por polo será el número total de bobinas estatóricas por el número de polos del motor. En un motor trifásico tetrapolar provisto de 36 bobinas, 36 entre el número de polos, 36 entre 4, 9 bobinas por polo. Son ejemplos que les ponemos. Entonces, aquí está el concepto de grupo. Aquí está el concepto de grupo. ¿Qué cosa es un grupo de bobinas? Dice, se llama grupo a un determinado número de bobinas contiguas. ¿Qué quiere decir contiguas? Que están unas a continuación de otras. Por eso, ¿no? Se llama grupo a un determinado número de bobinas contiguas conectadas en serie. Los motores trifásicos casi siempre, no siempre, llevan siempre 3 grupos iguales de bobinas en cada polo, uno por fase. Dicho en otros términos, un grupo pertenece a la fase R, otro a la fase S y el tercero a la fase T. Es evidente que un grupo define el número de bobinas por polo y fase. Justamente el número de bobinas por grupo era lo que simbolizábamos con la letra M minúscula. Ese es importante porque establece la referencia sobre el cual vamos a trabajar. M, por ejemplo, en el ejemplo de la clase anterior, M salía 3, porque era 36 ranuras entre el número de polos era 4 y el número de fases era trifásico 3, o sea, 36 entre 4 por 3 era 36 entre 12 y eso nos salía 3 bobinas por grupo. Entonces aquí tenemos, fíjense en la figura tenemos aquí el principio de la bobina 1, su final, principio de la bobina 2, su final,
principio de la bobina 3, su final. Había que conectar en serie la bobina 1 con la bobina 2, o sea, el final de la bobina 1 con el principio de la bobina 2, el final de la bobina 2 con el principio de la bobina 3, y 1 y 3 eran el principio y el final del grupo. Esta es una conexión de las bobinas de cada grupo. De las bobinas de cada. El final de la bobina 2 va al principio de la bobina 3, el principio de la bobina 1 y el final de la bobina 3 constituyen los terminales del grupo. Entonces, dijimos que el número de polos, fíjense, el número de polos estaba dado por los cambios de corriente. Si la corriente ingresa por acá, si la corriente ingresa por acá, ¿no es cierto? Y sale por acá, ¿no es cierto? Tenían que haber, si eran 4 polos, 4 cambios de corriente. Uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, ¿no? Y así sucesivamente, 4, ¿no? Entonces acá nuevamente, si la corriente entra por 1, ¿por dónde sale? Sale por 1'. Si entra por 2, ¿por dónde sale? Sale por 2'. Y entra por 3. Y sale por 3'. ¿Cierto? Así habíamos dispuesto los sentidos de las corrientes. Lo que entra, ¿cómo se simboliza lo que entra? Lo que entra se simboliza con una circunferencia y un aspa o una cruz. Acá, lo que entra y aquí lo que sale. Un puntito. Un puntito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profe, Sí. ¿cómo, ¿podría volver a explicar esa parte de la bobina con ranura semicerrada y cerrada? ¿Qué se diferencia? Sí, decíamos que las máquinas grandes generalmente están provistas de ranuras abiertas. ¿Abiertas por qué? Porque para que ingrese la bobina en la ranura, en el orificio de la ranura, se necesita cierta holgura para que puedan entrar. Entonces las ranuras son generalmente abiertas. Pero en las ranuras de pequeño y mediano tamaño se utilizan bobinados con menor calibre. Entonces en las máquinas de mediano tamaño, de pequeño tamaño, ¿no? Las ranuras son casi semicerradas. Tienen un pequeño espacio de ingreso, pero son en general casi semicerradas. Están cerradas con un ángulo de inclinación para que puedan ingresar del lado de bobina dentro de las ranuras. Profe, gracias. Ok. Entonces, regla 3 dice, para determinar el número de grupos de bobina, se multiplica el número de polos por el número de fases. O sea, por ejemplo, si la máquina tuviera 36 ranuras y quisiéramos saber cuántos son las bobinas por grupo, dividimos 36 entre el número de polos, entre el número de fases. O sea, 36 entre 4 por 3, 36 entre 12, nos sale 3. Entonces, en un motor trifásico tetrapolar que nos sirve de referencia, habrá 4 polos por 3 fases, 12 grupos de bobina. O sea, en la fase R hay 4 grupos, en la fase S hay 4 grupos y en la fase T hay 4 grupos de bobinas. En total, ¿cuántos grupos tiene todo el arrollamiento? Tiene 12 grupos de bobinas. Número de polos por número de fases. Para determinar el número de bobinas por grupo, se divide el número total de bobinas del motor por el número de grupos. Entonces, tenemos acá, en el motor trifásico de referencia tendrá 36 bobinas entre 12 grupos, 3 bobinas por grupo. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior, cuando teníamos un motor asíncrono trifásico de rotor bobinado, cuyo núcleo estatórico tenía 36 ranuras. El arrollamiento era un arrollamiento de vanado imbricado entero, ¿no es cierto? De vanado imbricado entero, ¿no es cierto? 4 polos, conexión estrella, doble capa, paso de bobina 1,11 y número de espiras de bobina, 5 espiras por bobina.
conexión estrella. Entonces dice, no se ha visto que hay 9 bobinas por polo. Claro, si son 36 ranuras y es de doble capa, el número de ranuras es igual al número de bobinas. Si dividimos las 36 bobinas entre el número de polos, tenemos 9 bobinas por polo. Luego, cada polo estará subdividido en 3 grupos y cada grupo estará constituido por 3 bobinas de circulación de la corriente que figuran debajo de cada grupo. Estamos viendo arrollamientos en máquinas de corriente alterna. Por regla general, los devanados son de tipo abierto. ¿Qué quiere decir de tipo abierto? Ya les dije que las bobinas encajan pues en las ranuras de acuerdo al tamaño, al grosor de cada lado de bobina para que pueda encajar en motores de gran potencia. Las ranuras son abiertas y los motores de pequeño y mediano tamaño son casi cerradas, son semicerradas. Los devanados concéntricos. Fíjense, ahí tenemos en la izquierda, en la figura de la izquierda, tenemos un devanado concéntrico. Todas las bobinas de un grupo tienen el mismo eje magnético y número de vueltas diferentes. El paso de cada bobina es diferente. El número de vueltas de la bobina 1 es diferente al número de vueltas de la bobina 2, igual al número de vueltas de la bobina 3, etc. Y el eje magnético es el mismo para las tres. Ahí está el eje magnético, fíjense. Ahí está el eje magnético. Todas las bobinas de un grupo tienen el mismo eje magnético y número de vueltas diferentes. El paso de cada bobina es diferente. En la figura 4. Y en la figura 5 tenemos un devanado excéntrico. Los devanados excéntricos pueden ser de simple o doble capa. Fíjense, los devanados excéntricos pueden ser de simple o doble capa. Los grupos están constituidos por bobinas de igual paso e igual número de vueltas. Usualmente se realizan con P. P es el número de polos, grupos por fase. Los devanados imbricados enteros están comprendidos en esta clasificación. Ahí están los devanados imbricados enteros. Es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver las fórmulas a continuación para el cálculo de un devanado imbricado entero. Entonces, fíjense, cuando los devanados son concéntricos y formados con P grupos por fase, donde P es el número de polos, cada fase está compuesta por un número de grupos en serie que es igual al número de polos. Entonces aquí tenemos un devanado de fase de 4 polos formado por 4 grupos en serie. Un cambio de corriente, un segundo cambio de corriente, un tercer cambio de corriente y un cuarto cambio de corriente. Una fase de 4, un arrollamiento, una máquina de 4 polos, 4 cambios de corriente. El 2 no lo vamos a ver, el 2 es otro tipo. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas para el cálculo de un devanado imbricado entero? Datos generales que tenemos. R va a ser el número de ranuras. P, el número de polos. Q, el número de fases del devanado. Tau, paso de bobina por 360 grados entre R. Es decir, tau es el paso de bobina por el ángulo de ranura. B es el número de bobinas. Si B es igual a R, si el número de bobinas es igual al número de ranuras, es de doble capa. Si el número de bobinas es igual al número de ranuras sobre 2, es de capa 5. Procedimiento. Tenemos que el número de bobinas por grupo va a ser el número de bobinas entre P por Q. Número de bobinas entre el número de polos por número de fases. Si tiene 36 ranuras, 36 entre 4 por 3 será 36 entre 12, 3. Entonces el número de bobinas por grupo será de 3. El paso de grupo, R sobre P, 36 entre 4, 36 entre 4, 9. El paso de fase, si es trifásico, R sobre 3P medios, sería 36 entre 2 por 4 entre 2, sería 6. Si es bifásico, tiene esa fórmula. Es 2, si es bifásico,
paso para un reglamento bifaz R sobre 4P medios. Y el número efectivo de vueltas por fase se calcula multiplicando el número total de vueltas por fase por K sub P por K sub D. Y el número total de vueltas de la fase es el número de polos por el número de grupo de bobinas, el número de bobinas por grupo por el número de espiras por bobina. El factor distribución se calcula de esta manera. Seno de M gamma prima medios entre M seno gamma prima medios. El factor de paso, seno tau prima sobre 2. Donde el ángulo de ranura gamma es el ángulo geométrico 360 grados entre R. Y el ángulo magnético es gamma prima, o sea, gamma por P medios, gamma por el número de pares de polos. Tau prima es tau por P medios y tau es paso de bobina por 360 grados entre R. Usualmente constituyen los devanados de los inducidos de las máquinas de corriente continua, de las máquinas síncronas y de las máquinas asíncronas trifásicas. Se refiere al devanado imbricado entero. ¿No? Repito, el devanado imbricado entero se utiliza para la construcción. O sea, este tipo de devanado tiene las máquinas asíncronas, las máquinas síncronas y las máquinas de corriente continua, sobre todo el rotor. Entonces ahí viene un ejemplo, ¿no? El ejemplo que resolvimos en la clase anterior. Dice, se tiene un motor asíncrono trifásico de rotor bobinado. 4 polos, 220 voltios, 60 Hz. Tiene las siguientes características. Longitud axial del núcleo, 0.4 metros. Diámetro del rotor, 0.35 metros. Entre hierro, 0.5 milímetros. El devanado estatórico tiene 36 ranuras, doble capa, 5 espiras por bobina, paso de bobina 1,11, conexión estrella. Calcular la distribución de la fuerza magnetomotriz para cada una de las fases cuando circula un amperio y ve el número efectivo de vueltas por fase. En este caso, la pregunta A para nuestra práctica del día lunes no va a ser esta misma, sino solamente voy a querer la distribución espacial de los devanados. La distribución espacial de los devanados para las 3 fases. No les voy a preguntar la distribución de la fuerza magnetomotriz, sino la distribución espacial de los devanados para las 3 fases. Repito, en la práctica del día lunes, no les voy a pedir la pregunta A. La pregunta A que dice la distribución de la fuerza magnetomotriz para cada una de las fases. Le voy a pedir la distribución espacial del devanado para las 3 fases. Y ve el número efectivo de vueltas por fase. Entonces, esto es lo que vimos en la clase pasada. Si era 36 ranuras, 4 polos, 3 fases, doble capa, el número de bobinas es igual al número de ranuras, 36 bobinas. El número de bobinas por fase, 36 entre 3, 12. El número de bobinas por fase, por grupo, 3. Este es el número de grupo de bobinas. Esto es importante porque marca la referencia. M minúscula me sale igual a 3. ¿No? El paso de grupo, R entre P, 36 entre 4, 9. El paso de fase trifásico, 36 entre 3 por 4 medios, sale 6. Entonces, esta era la referencia, ¿no? O sea, el número de, por eso les digo, es importante que el número de bobinas por grupo, esto es la referencia acá. ¿No es cierto? El número de bobinas por grupo. Tengo 3 bobinas, y estos son los terminales del grupo. Este es 3'. 3'. Este es 1, 1', 2, 2', 3, 3'. Por acá ingresa la corriente, Repito, por acá ingresa la corriente. Por acá sale por 1', ingresa por 2, sale por 2', ingresa por 3, sale por 3'. Entra por 1 al grupo y sale por 3'.
Aquí tenemos un cambio de corriente. Entonces, este es el valor de M. Este es el valor, el número de bobinas por grupo que marca la referencia. Entonces se arma para las tres fases, para la fase R, para la fase S y para la fase T. ¿Cuál es la referencia? Esta del número de bobinas por grupo. ¿No es cierto? Aquí colocamos el primer grupo, 1, 3'. Entonces con el paso de fase será de 1 a 10, de 10 a 19, 19 a 28. Para 3', más 9, 12', 12', 21' y 30'. Y tenemos la fase R, con los 4 cambios de corriente. Con los 4 cambios de corriente. Con los 4 cambios de corriente. Ahí está. Con los 4 cambios de corriente. Los 4 polos. Aquí también la fase S y la fase T. Acá para que se vaya a la fase S sería 1 más 6, 1 más 6, 7, 3 más 6, 9', 10 más 6, 16, 12' más 6', 18', 19 más 6, 25, 21' más 6, 27', 28 más 6, 34, 30' más 6, 36'. También aquí con los 4 cambios de corriente, para que se formen los 4 polos. Los 4. ¿Qué cosa es lo que puede cambiar en la práctica? En la práctica, ¿qué cosa lo puedo cambiar? Puedo decir que es una máquina con 48 ranuras. Puedo cambiar una máquina que sea con 2 polos. ¿No es cierto? Espérate, acá es hacia acá. Acá me he equivocado. Puedo cambiar, repito, el número de ranuras. Les puedo decir que es una máquina de doble capa con 48 ranuras o con 24. Y ya cambia todo, pues, ¿no? Ya cambia todo. Entonces, para la fase T hay que sumarlo, vamos, 7 más 6, 9' más 6', 16 más 6, 18' más 6, 25 más 6, 27' más 6. Aquí, 34 más 6, hasta 36 puede ir, pero vuelve a contar 35, 36 y vuelve a contar 4. No, 4 de vuelta, ¿no? 36 ya no puede seguir más 6, 6'. Profesor, Sí. disculpe, ¿para ese máximo se toma para el número de ranuras o el número de bobinas? ¿Cómo me dices? O sea, Para los pasos de grupo, paso de fases, el número de ranuras. O sea, ahí puso 4 porque es de hasta 36, ¿no? Pero esa referencia se tiene del número de ranuras o del número de bobinas. Por eso te digo, el paso de grupo lo calculas como R entre P, número de ranuras, el número de polos. El paso de fase R entre 3P medios. Número de ranuras. ¿Cuál es tu pregunta? No, me refiero a que usted está tomando hasta 36 como máximo, ¿no? Sí. Porque es el número de ranuras, pero en este caso son iguales, igual que de bobinas. Pero quiero saber si la referencia, ¿cuál sería el número de ranuras o el número de bobinas? Para llegar al máximo. Dependiendo de qué calcules, pues si calculas el número del paso de fase, el paso de grupo, ya está, la fórmula dice R entre P, R entre 3P medios. Ahora, si tú calculas el número de bobinas por grupo, es B de bobinas, B entre P por Q. Porque cuando es de doble capa, B es igual a R, y cuando es de capa simple, B es igual a R medios. Bien. Ingeniero, una consulta. Sí. Ahí veo que cuando agarra la fase, agarra RST, o sea, en secuencia directa, ¿tiene que ver algo con que sea secuencia inversa? ¿O Claro, puedo mejor es hacerlo en forma referencial, porque cambia la dirección del campo giratorio cuando haces con secuencia inversa.
Ah, ya, ingeniero, o sea, puedo arrancar, por ejemplo, así como usted arrancó con RST, puedo arrancar con S, luego sigue T y luego R. O sea, Pero no ¿por qué hay... te complicas la vida? ¿Por qué no arrancas con R? Sí, ingeniero, Te claro. pregunto, ¿por qué te complicas la vida? No, sí, está bien, sino que me refiero a que si hay algún cambio, no, a eso me refiero. Yo lo voy a hacer como usted lo hace. Ya te he dicho, los cambios van a ser en el número de ranuras o en el número de polos únicamente. El número de espiras por bobina, nada más. Y acá se tiene la distribución espacial. Justamente este eje es el eje magnético de toda esta distribución, que eso se hace viendo la simetría de las bobinas que están entrando, que llevan corriente entrando o saliendo. Esto no hemos enseñado, pero se obtiene a partir de esta gráfica, ¿no? Y la manera de hacerlo es mediante áreas. Se construye una área, un área semicircular de 180 grados y se va avanzando durante los 360 grados de este eje pi. Profesor, Sí, una pregunta, ¿puede ponerle el diapositivo anterior? sí. Ahí, viendo la fase R, el principio está hacia la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha. Sí. ¿Cómo ¿Cuál es sé tu yo, pregunta? cómo sé yo, cuándo va a ser al revés? Ya te he dicho, esta es la referencia. Esta es la referencia. Esto que está en la figura de la izquierda. Entra por 1, sale por 1', entra por 2, sale por 2', entra por 3, sale por 3'. Esa es la referencia. Esta es la referencia. Entra por 1 y sale por 1', entra por 2, sale por 2', entra por 3, sale por 3', y al final sale por 3'. Esta es la referencia. Acá está la referencia. Entra por 1, sale por 3'. Y la corriente va a ser así. Y a partir de esa referencia sale todo lo demás. Esa es la referencia. ¿Cómo sé yo que va a ser así al revés? Tú te fijas, tú supones, tú asumes. No es que nadie te va a decir, tienes ese sentido, tú asumes ese sentido como referencia en el primer grupo. Claro, está bien, pero en el segundo grupo, En el segundo grupo también tiene que seguir la misma referencia, pues. ya, profe. Ok. Y este es el devanado. A esto les voy a pedir. Esta es la distribución espacial del devanado estatórico para las tres fases. Hasta aquí le voy a pedir que me hagan en su tercera práctica y en el examen final también va a venir arrollamientos. Por eso es necesario que estudien este capítulo. Esto de la fuerza magnetomotriz no es tan fácil de explicar, pero ya les decía que esto se obtiene con áreas circulares que rotan durante 360 grados. Se ve el número de espiras que llevan corriente saliente, que llevan corriente entrante y así se va acumulando y se obtiene esta figura, ¿no? Por ejemplo, para 30 grados, esa área circular que está rotando captura 6 el número de espiras que llevan corriente hacia adentro, aquí hacia adentro para este ángulo, este valor y así sucesivamente para la fase R, para la fase R. Pero esto no les voy a preguntar, solamente queda como indicación. Entonces, el número efectivo de vueltas se multiplica P por N, donde N es número de bobinas por grupo, número de espiras por bobina, por el factor de distribución, por el factor de paso. El número de bobinas por grupo es 3. El ángulo geométrico 360 grados entre 36 es 10 grados. El ángulo magnético gamma prima es gamma por P medios, 20 grados.
y el factor de distribución seno de m gamma prima entre 2 entre m seno de gamma prima medios me sale 0.959. El paso de bobina por el ángulo de ranura, el paso de bobina es de 1 a 11 o de 11 a 1, se resta 11 menos 1 por ese ángulo, 100 grados, el tau prima, tau por p medio, 100 por 4 metros, 200 grados, el K sub P va a ser seno tau prima sobre 2, 0.985. Reemplazando número de polos por el número de bobinas por U, por el número de espiras por bobina, por el factor de distribución, por el factor de paso, me sale 56.71 espiras por fase, que me da 57 espiras por fase. Bien, entonces vamos a pasar, ya son las 11, van a ser prácticamente las 11, vamos a pasar a las exposiciones. Por favor, como hay grupos que no van a sustentar y hay alumnos que tampoco, que no lo van a hacer en forma individual, a ver, vamos a empezar con el grupo de Huancahuire. ¿Ya llegó Huancahuire? A ver, el grupo de Huancahuire. ¿Ya llegó? Sí, ¿Se encuentra presente Luis Huancahuire? sí, profe, disculpe, más Muy bien bien. hay una bulla detrás, sino que estoy en el mercado, profe, estoy en el hospital y se me hace un poco complicado estar en un lugar sin mucha bulla. Entonces vamos a esperar lo que exponga el alumno Mercado y Nostroza, mientras se prepara el grupo de Huancahuire. ¿Se encuentra Mercado y Nostroza listo? Momentito, ingeniero.